Córrete, Ruchi. 8, yo creo. Al contrario. Pero sí es muy importante tratar. Sí, ya sé. Entonces, sabe que el problema no es eso. No se ve. Pero si no se tratan, es muy mala. Y yo, pues, no, Bueno, buenos días compañeros, soy el doctor Ricardo Sánchez de la Rosa, presidente del primer año de medicina interna. El tema que vamos a ver hoy es trastorno de ansiedad. Dentro de lo que vamos a definir, pues primero vamos a ver, diferenciar lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. Lo define el DSM-5 como que el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. Y la ansiedad es una respuesta anticipatoria ante una amenaza futura. O sea, vamos a ver hacia algo que pues, todavía no sucede visualmente. El trastorno de ansiedad, pues bueno, se clasifican de esta manera. Tocaremos los más importantes, a los que más da énfasis. Igual el DSM-5.
que es trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por separación, autismo selectivo, fobia específica y trastorno de ansiedad social, que es la fobia social. Todos los demás pues, son acompañantes que yo iré a comentar. Bueno, dentro de la fisiopatología del miedo, pues bueno, vamos a tener que hay una relación estrecha entre la región prefrontal y la amígdala, donde esto pues va a estar estimulando de manera continua justamente a la amígdala, la cual va a estar en un estado de hiperactivación. Esa es una parte del miedo, eso es algo normal. El miedo, sentir miedo, pues para cualquiera de nosotros pues, es normal, es un estímulo de defensa. Después, pues vamos a tener que una compensación motora, o sea, vamos a tener respuesta motora, la cual pues, nos va a ser, como ya habíamos comentado, con un estímulo de huida o de lucha. Va a estar siendo. Sin embargo, pues cuando hay una estimulación, una hiperactivación de vamos a tener activación de los cerúleos, vamos a tener activación cardiovascular, vamos a tener aumento esto puede causar aumento de aterosclerosis, aumento de la resistencia cardíaca, aumento de la presión arterial, una variabilidad de la frecuencia cardíaca, vamos a tener frecuencias cardíacas altas, y pues bueno, esto predispone a muerte súbita justamente por esta condición. Bueno, en la parte de lo que es el hipocampo, como decir así, es un distribuidor interno, es una autorregulación que vamos a tener de la amígdala con el hipocampo. Esto va a ser debido a distintos estímulos, principalmente por lo que la serotonina, el GABA, el glutamato, la norepinefrina, canales iónicos regulados por voltaje. Estos van a ser los que van a estar estimulando lo que es el miedo, el pánico y la fobia. Principalmente aquí nuestros dos principales determinantes, pues va a ser justamente el sistema GABA, que recordemos que el sistema de gamma aminobutírico va a ser un sistema de regulación, o sea, es un sistema de inhibición. Si nosotros tenemos una disminución en esta estimulación, pues vamos a tener inhibición del miedo. Y lo que es la serotonina, que por el contrario, nosotros tenemos un aumento de estímulo de serotonina, pues va a estar produciendo constantemente esta sensación. Después, pues igual, como les llama, el circuito, córtico estriado, talámico cortical, es un circuito de preocupación, se llama. Esto va a causar tristeza ansiosa, expectación aprensiva y obsesiones, pero va a estar determinado justamente por los mismos estímulos. Vamos a estar causado por serotonina, por el sistema GABA, por norepinefrina, glutamato, canales iónicos reguladores de voltaje. Nosotros como médicos vamos a tomarlo como nosotros, médicos no expertos en psiquiatría, vamos a tener un algoritmo que nos los propone las guías australianas, que son las que están un poquito más, pues, ordenadas, por así decirlo. Nos van a dar este algoritmo para cómo llevar nosotros una aproximación a un paciente que nosotros sospechamos que tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, pues bueno, vamos a preguntarnos a la pregunta, ¿es un trastorno de ansiedad? ¿Es aprensivo? ¿Tiene preocupación excesiva? ¿Tiene una preocupación inapropiada, una respuesta inapropiada? Si pues la respuesta es no, pues consideraremos algún tipo de diagnóstico para hacer referencia. Si el paciente tiene igual respuesta somática, como ya había comentado el doctor, aumento de la respiración, temblores, si siente mariposa en el estómago, literal, pues así lo dice. Esto, si la respuesta es sí, pues seguiremos a nuestro algoritmo y pues veremos. La ansiedad es severa y causa disminución, dificultad para respirar, causa un estrés muy significativo. Si el paciente no se puede concentrar constantemente, si la respuesta es sí, manejaremos los síntomas y pues bueno, vamos a decirle a ese paciente que la ansiedad pues es una respuesta normal. Si el paciente no lo puede regular, justamente entraremos ahora sí dentro de la categoría
de lo que es un desorden de ansiedad, que ahorita vamos a ver cuáles son los criterios. ¿No? Y pues bueno, ¿cuáles de los síntomas pues nosotros vamos a tener? Pues aquí pues ya los hemos comentado. Pues sí, la cosa es abordar el paciente cómo va a enfrentar los síntomas y esas preocupaciones. Muchas veces un paciente, justamente lo que nos dice la guía, es que ya trae esto de manera anticipada, o sea, no es de una aparición súbita normalmente, sino normalmente es un inicio insidioso y que ya va llevando, pues, en la mayoría de las partes, como esto habla más de personas en general, se da en personas de la mediana edad, pues es algo que pues, ya han lidiado con ello parte de su vida. Y pues bueno, cumple con los criterios diagnósticos de una desorden de ansiedad generalizado. Si no los cumple, vamos a considerar pues criterios alternativos, bueno, perdón, diagnósticos alternativos, y si sí cumple con estos criterios, pues ya iniciaremos con el tratamiento. Ahora vamos a ver cuánto. Características del trastorno de ansiedad generalizada, pues vamos a ver que es una ansiedad y preocupación excesiva. Ya dijimos, es una anticipación aprensiva hacia algo que todavía no sucede. Acerca de una serie de acontecimientos o actividades. No es específico sobre algo. Puede ser, pues, variado. La duración o frecuencia de la ansiedad es desproporcionada a la probabilidad o al impacto real del suceso anticipado. Es exagerar las cosas. Prevalencia, el 0,9% en adolescentes y 2,9% en adultos. Estas son cifras de Estados Unidos. Bueno, en mujeres, pues es más frecuente que en hombres en relación 2 a 1. El inicio más frecuente, como ya comentaba yo, es en la edad mediana, bueno, literal si lo maneja el DSM-5, edad media, mayor de 30 años. Factores estresantes en niños y adolescentes, escuela y rendimiento o sea, en niños, lo que más va a causar y va a detonar factores de ansiedad es no sentirse suficientes o que los papás buscan esta sensación de no ser suficientes en la escuela o en lo deportivo, ¿no? Donde el niño entra en un círculo de ansiedad. Pero estos son sus dos principales factores. En la casa, bueno, en los adultos, el bienestar familiar y el bienestar propio son los factores principales que son. En ancianos, la preocupación por la seguridad y el miedo a las caídas, ¿no? Un miedo que se vuelve patológico y que empieza a generar ansiedad en los adultos mayores. Y pues bueno, las tasas de remisión completas son muy bajas. Habla el DSM-5 que por debajo del 10% se logra una remisión. Pues aquí, factores de riesgo y factores pronósticos. Vamos a tener que la inhibición de la conducta de la afectividad negativa, lo que nosotros conocemos igual en imagen de DSM-5 como neuroticismo, es un factor de riesgo muy importante para padecer un trastorno de ansiedad generalizada. La evitación del daño, o sea, buscar constantemente no generar daños. Los factores ambientales, adversidades en la infancia, sobreprotección de los padres se ha asociado bastante. Pues bueno, factores genéticos, un tercio de los riesgos, bueno, así lo maneja, un tercio del riesgo de sufrir trastorno de ansiedad generalizada es genético. En los factores genéticos se superponen con el riesgo de neuroticismo y pues bueno, se comparte con trastornos de ansiedad. Igual maneja y comenta el DSM-5 que justamente muchas veces son factores genéticos y ambientales, o sea, es algo aprendido. El trastorno de ansiedad generalizada, dentro de sus diagnósticos, pues vamos a ver qué son estos. El criterio A de la ansiedad es ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante mínimo 6 meses. El criterio B, que es al individuo le es difícil controlar la preocupación. El criterio C es que cumpla con 3 de los siguientes, al menos alguno ha estado presente más días que los que no ha estado presente en los últimos 6 meses. Que es inquietud o sensación de estar atrapado, o literal lo menciona como específico con los nervios de punta. 2, facilidad para fatigarse,
3, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4, irritabilidad. 5, tensión muscular. 6, problemas de sueño. Tanto dificultad para dormirse o para continuar durmiendo. Había leído en otra bibliografía, justamente una característica de la ansiedad es un despertar temprano. Antes de lo que tú estás programado, con una alarma, es el despertar previo a esto. O bien un sueño inquieto e insatisfactorio. Y pues bueno, es importante comentar, para hacer todo, se requiere un destino. Es la ansiedad, la preocupación por los físicos, causan como repercute en muchos pacientes. La la alteración no se explica por trastorno mental. Vamos a ver que es una constante, porque son diagnósticos diferenciales que nos pueden sugerir algunos. Por ejemplo, un paciente que tiene medicación, por ejemplo, comenta mucho que el paciente tiene un paciente con levotiroxina, nosotros estamos sobredosificando. ¿Quién podría hacer un diagnóstico diferencial con un trastorno de ansiedad generalizado? Bueno, seguimos con lo que es el trastorno de ansiedad por separación. El trastorno de ansiedad por separación, vamos a ver que es ansiedad o preocupación por la pérdida o separación a una persona o una cosa o a un lugar de gran apego. O sea, eso es lo que vamos a decir, a la persona de gran apego. En este caso, lo más común es que se dé de padres a hijos o de hijos a padres. ¿Por qué? Porque igual vamos a ver que es más frecuente en niños. Vamos a tener que es una prevalencia en los Estados Unidos del 0.9 al 1.9%. Mujeres, bueno, igual mujeres y hombres, tienen una heredabilidad estimada de un 73%. Es importante, y aquí nos lo maneja justamente otra bibliografía, ponen el ejemplo de un niño que no quiere ir a la escuela. Que esto repercute en su formación, en su avance académico, porque el niño no logra separarse patológicamente de la madre o del padre. Y pues bueno, vamos aquí a contar con estos criterios diagnósticos. Bueno, tienen que contar con 3 de las siguientes características. Malestar excesivo y recurrente si se prevé o se vive una separación. Segundo, la pérdida de la figura de mayor apego o que pueda sufrir un daño, un posible daño. O sea, tiene miedo que cuando se separen, esa persona de gran apego sufra un daño. La posibilidad de que un acontecimiento adverso cause la separación de una figura de gran apego. O sea, que algún accidente, que algún suceso, una muerte, los separe. Resistencia o rechazo a salir. Esto sí es, lo comenta justamente, no personas que tienen gran, bueno, este trastorno, pueden tener, ya comentaba, no solo a personas, sino que a un lugar, en este caso, por ejemplo, al hogar. Entonces, tienen un gran resistencia o rechazo a salir o a salir sin esa persona de gran apego, a separarse. Miedo excesivo o persistente y resistencia a estar solo. Buscan cualquier lo que hace solos. Siempre tienen que estar con esa persona o bien con alguien más de manera temporal. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa. Son personas que pues, simplemente, había leído otra bibliografía, describen como personas que no tienen vacaciones, personas que buscan nunca estar o hacer planes fuera de casa, que buscan persistentemente estar en su lugar seguro. Pesadillas repetidos sobre el tema de la separación y quejas repetidas de síntomas físicos cuando se vive o se prevé una separación. O sea, somatizan esto. Bueno, los siguientes criterios, bueno, de estos son 3, para cumplir con el criterio A, son 3 de estas siguientes características. El criterio B
es el miedo, la ansiedad o la evitación. Es persistente y dura al menos 4 semanas en niños, adolescentes, típicamente 6 o más meses en adultos. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, académico y laboral. Y pues bueno, volvemos a lo mismo. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Aquí lo ponen, por ejemplo, con pacientes que tienen ataque de estrés postraumático, que acaban de perder una pérdida, por ejemplo, a uno de sus padres, pues es natural que el niño no se quiera separar de los. Entonces, esto puede estar explicado mejor por otro trastorno de ansiedad. Vamos a continuar con lo que es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo, cuando se encuentra con otro sujeto, con otros sujetos, en las interacciones sociales no inician el diálogo o no responden recíprocamente cuando hablan con los demás. ¿Ah? O sea, son personas que intencionadamente buscan ¿no? generar o exponerse a situaciones donde tengan que tener un diálogo. ¿Ah? Más frecuente en la infancia, con una prevalencia del 0.3 al 1%, más frecuente en niños menores de 5 años y consecuencias funcionales, sociales o académicas. Dentro de los criterios diagnósticos vamos a ver, bueno, es un fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que se tiene una expectativa para hablar. Aquí lo manejo, por ejemplo, cuando están en la escuela, a un niño esperan que dentro de la escuela dialogue. Igual, mencionan, por ejemplo, un paciente que adulto, también digo, más frecuente niños, pero no quita que también se pueda dar adultos, justamente dejen de, por cualquier razón, de interactuar con su familia o interactuar en reuniones sociales dentro de la familia, que es lo más frecuente. Interfieren los logros educativos o laborales o de comunicación social. No se pueden atribuir a la falta de conocimiento o comodidad con el lenguaje, pero si no conocemos el idioma donde estamos yendo, pues estaría con el trastorno de mutismo. Tiene que tener una duración mínima de 1 mes y no se explica mejor por otro trastorno de la comunicación. Aquí, ¿cuáles son la comunicación? Por ejemplo, un paciente autista, un paciente con que es tartamudo, justamente va a buscar justamente no sacar a la luz, no, pues no, va a buscar no hablar, pero pues va a ser como un mecanismo de defensa, no específicamente porque tengo un trastorno. Continuaremos con uno de los más frecuentes que vamos a tener, que es la fobia específica. Dentro de la fobia específica, pues bueno, vamos a ver que una característica clave de este trastorno es miedo o ansiedad a objetos o situaciones claramente circunscritas. Es algo específicamente. El miedo es un miedo desproporcionado. La manifestación va a ser una crisis de pánico. Se originan traumas previos u observación. Por observación. Por ejemplo, es muy común ver una película y que eso detone el miedo, que un niño vea cómo un perro ataca a otro niño y eso genera un trauma para que no, que pues, le detonen traumas. La edad de aparición, de los 7 a los 10 años, es cuando tiene una edad de aparición más común y eso después pues prevalece en el paciente. El 75% de la fobia es a más de un estímulo. Las que tienen esto, pues el 70%. No solo es a una cosa, sino pues, solamente es. Y pues bueno, tiene una prevalencia del 7 al 9% y tiene una relación mujeres-hombre de 2 años. Y pues bueno, vamos a hacer una clasificación por estímulo fóbico. Entonces aquí pues vamos a ver su participación. ¿Cuál creen que sea la cosa, o sea, a lo que más se le tiene miedo? Muy bien. Entonces sí, justamente. Vamos a ver que lo más común
es el miedo a los animales. Y de los animales, ¿cuál pensamos? Las arañas. Se clasifica y por serie se clasifica como animales. Ahí quedó. El siguiente, no, las serpientes. Ajá. Después siguen roedores. Bueno, después de los animales, ¿cuál creen que sea el siguiente? Las alturas. Vamos a ver que justamente van a ser entornos naturales. Vamos a meter como entornos naturales como situaciones. Dentro de entornos naturales, ¿cuál creen que sea lo más? Alturas. Alturas. Cuidado. No, nos lo manejan que son justamente eventos naturales, tormentas o huracanes. Es a lo que más significa. El siguiente, y que entra dentro del entorno natural, ahora sí vamos a tener las alturas. Es el segundo paso. Después, ¿cuál creen que sea el siguiente situación? Cosa. Situaciones. No. Va a ser sangre, inyecciones o heridas. Y dentro de eso, el más común son las agujas. Y ahora sí, el siguiente. Los que le tienen. Tienen miedo. Muerte. Siguiente. Yo no tengo miedo a abrir. Siguiente. No. El siguiente son situacionales, situaciones específicas. Por ejemplo, uno de los más comunes es el miedo a volar, el miedo a meterse en un avión. Dentro de esto también se puede clasificar la claustrofobia. Personas que no entran en elevadores, personas que no entran aviones o que bien no entran a transporte público. Y pues bueno, después vamos a tener otras. Dentro de otras, pues vamos a clasificar cualquier otra situación donde hay excepciones. Y esta es la clasificación, como les digo, que da el CIE-10. Y pues bueno, cualquier otra situación que Hay una que se está dando agorafobia. Sí, pero ya venías. Espacios cerrados, gobierno, metro, pues está. Otros. Otra que es también muy común, pero esa no llega. Pero puede ser, que es la fobia social. Y ellos no llegan. Tiene que ver el público hasta el público. Es algo que puede llegar. Puede llegar con, se puede decir, depresión. Una vez que si no preguntamos, es tipo, pero es muy frecuente. En nuestro país hablan de 3-4. La encuesta nacional que se hizo, pero entonces, pero no están muy anotados. Gracias. Y pues bueno, los criterios diagnósticos son miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, que provoca un miedo o ansiedad inmediata, se evita y se resiste activamente con miedo o ansiedad intensa, o sea, no buscan, evitan por cualquier razón esa situación. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea un objeto o situación específica, al contexto sociocultural. Es lo mismo que nosotros tengamos miedo a una araña, que o un alacrán, que un paciente, una persona en Durango que sabe que esos alacranes generan un veneno real,
ellos le tenían miedo, o sea, eso sí es, lo que dicen, de contexto sociocultural. Tiene una duración de 6 o más meses, causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de... Y pues bueno, como ya comentamos, que no se explique mejor por un trastorno, perdón, por otro trastorno, ¿no? Ahora sí, vamos con lo como nos contó el doctor, lo que es el trastorno de ansiedad social. Bueno, el trastorno de ansiedad social se caracteriza, esencial del trastorno de ansiedad, es un marcado o intenso miedo o ansiedad a situaciones sociales en las que el individuo puede ser analizado por los demás, o sea, que se sienta juzgado, evidenciado o evaluado. Tiene una prevalencia del 2 a 7%. El inicio es más frecuente entre los 8 y los 15 años. Y pues bueno, estos van a ser los criterios diagnósticos. El miedo o ansiedad intenso a una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto a un posible examen por parte de las otras personas, ¿no? Que lo juzgan. El individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Las situaciones sociales se evitan o se resisten con miedo o ansiedad intensa. Es lo que le comentaba el doctor, justamente, al tener ese trastorno de pánico, puedan crear el pánico. Eso se llama fobia social. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por una situación social o al contexto sociocultural. El miedo o la ansiedad a la limitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses, ¿no? Otro criterio es el miedo y la ansiedad se evitan, la ansiedad del miedo o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o en otra área. Y bueno, el miedo a la ansiedad puede atribuir los efectos fisiológicos de una sustancia, ¿no? Y el miedo o la ansiedad no se explica mejor por el síntoma o de otros trastornos. ¿Ah? Y pues bueno, si existe otra enfermedad, ¿ah? Por ejemplo, ahí comentan el DSM-5, personas que tienen un síndrome dismórfico o bien personas que tienen alguna característica clínica física que pues justamente sea una paciente, por ejemplo, si era un paciente con un una obesidad mórbida, si tuviéramos pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Neuromatosis, o alguna enfermedad de esas raras que se ven ahí en ahí. Enfermedades que y pues bueno, vamos a hablar ahora sí de los tratamientos. El tratamiento, pues bueno, se nos va a estar dando principalmente el siguiente vamos a estar dando como algo que se llama reporte o self-report, por medio de estas dos evaluaciones, que es el PSW-3 y el GAD-7, que son como se han reportado todos los estudios, lo han dado con estas dos encuestas. ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a ver si están o no respondiendo a un tratamiento. Entonces, pues bueno, las recomendaciones de tratamiento, pues principalmente, pues nos las van a dar con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que van a ser los que más están estudiados en este área. Esto se compara junto con la terapia cognitivo-conductual, que es aquí la TBT, Conductual Behavior Therapy, que pues bueno, es ahorita lo que voy a explicar. Por más que nosotros queramos y por más que se haya estudiado, y ahorita vamos a ver toda la evidencia que hay, no hay una evidencia que ponga a uno sobre otro. ¿Por qué? Porque hay estudios que se ponen. Hay estudios que le dan un beneficio a un paciente con una terapia conductual pura y hay otros que se dan a un
a un medicamento. Pero los estudios que se han hecho, dándole la razón, dándole este beneficio a la terapia farmacológica, justamente lo que nos comentan, es que han sido pacientes que se están evaluando únicamente es el placebo contra fármaco, y la paciente que se le está dando el placebo es al que se le mete a una terapia cognitivo. ¿Por qué? Porque no hay una manera de evaluar completamente a un paciente al que se le está metiendo un placebo directamente o que no se le está dando una terapia cognitivo-conductual. Entonces, justamente han sido esos estudios y pues tienen sesgos pues un poco significativos, esos mismos sesgos pues lo van explicando. Sin embargo, lo que son los inhibidores selectivos de la receptura de serotonina y los inhibidores de la receptura de noradrenalina y serotonina pues van a ser los que principalmente van a tener que ganen esto. Más como comercial. Y o sea, efectivos más y es aquí no van a hacer cosas. Sí. En línea, son los. Y pues bueno, pues aquí, ¿cómo nos vamos a dar el algoritmo? Vamos a iniciar con el tratamiento, se evalúa de 6 a 8 meses. Vamos a ver normalmente que la primera evaluación la vamos a tener a las 4 a 6 semanas. Si está teniendo una adecuada respuesta al tratamiento, ¿no? Si el paciente no está teniendo una adecuada respuesta al tratamiento, pues tenemos que aumentar la dosis del fármaco o bien iniciar de una vez la terapia doble, o sea, que es fármaco con terapia doble. Si después de eso el paciente persiste con los síntomas, escalas previamente comentadas, pues con eso nosotros ahora sí vamos a dar nuevamente los dos o intensificar cualquiera de las dos terapias. ¿Cómo vamos a intensificar la terapia cognitivo-conductual? Normalmente nos da la dosificación inicial es una vez a la semana. Cuando vamos a tener una intensificación del tratamiento, vamos a ver que se va a recetar 3 veces a la semana. Con mismos resultados. Bueno, vamos a ver dentro de la terapia cognitivo-conductual, qué es lo que se va a estar evaluando en cada uno de estos. Bueno, qué es lo que se va a estar abordando en cada uno de estos. Los principales que nota en la guía australiana, pues es justamente el trastorno de la generalizada, ya decimos, la terapia cognitivo-conductual tradicional, que es con psicoeducación, reestructuración cognitiva, exposición en vivo, las exposición sistemática, y pues bueno, entrenar justamente las habilidades sociales. Y en una trastorno de ansiedad social, justamente igual vamos a psicoeducación, reestructuración cognitiva, exposición sistemática y entrenamiento de habilidades sociales. Eso es algo que se puede. Y pues bueno, como comenta el doctor, las nuevas terapias cognitivo-conductuales, las cuales vamos a ocupar, pues justamente van a ser la tolerabilidad. Vamos a hacer retos con personas, justamente ante situaciones de preocupación. Vamos a estar llevándolos, por así decirlo, a un extremo y trabajar sobre ese extremo, o sea, detonar su ansiedad y con eso, pues, ir trabajando al paciente. Se han tenido muy buenos efectos. Y pues bueno, igual la guía australiana pues salió en 2018, sin embargo, el NICE nos comenta que después, a raíz de la pandemia, se hicieron estudios en el 2021 en pacientes y se vio que no hay diferencia significativa entre un paciente que está teniendo una terapia persona a persona a una persona con terapia virtual. Esto sí es bien importante. No hay diferencia entre esas dos. Únicamente vamos a contarlo como un aumento en la dosificación de una terapia cognitivo-conductual en pacientes en los que nosotros vemos que no tienen una respuesta a un tratamiento con una terapia digital, con una terapia virtual. A eso sí los podemos pasar y lo vamos a
a contar como un aumento en la dosificación de esa terapia cognitivo-conductual. O sea, cambiarlo de digital a persona cuenta como aumento de la dosificación. Y pues bueno, en el panorama general del manejo, pues ya vimos, el paciente, pues si tiene situaciones que afecten su vida, si tiene en riesgo o nosotros notamos que el paciente empieza con ideación suicida o con intentos suicidas, pues es cuando nosotros pues, obviamente tendremos que iniciar tratamiento. Pues aquí, como lo comenta, es el watchful, waiting and review, o sea, esperar, justamente ver cómo está respondiendo a nuestro paciente. El tratamiento pues va a ser planeado. Nosotros vamos a ver justamente, no solo es como iniciar o iniciar, sino es llevar una civilización o un seguimiento a nuestro paciente pues, de manera continua para ver cómo está teniendo, como ya dijimos. Cuando es pues no severa, pues vamos a iniciar con una terapia cognitivo-conductual. Cuando es moderada, vamos a iniciar con una terapia cognitivo-conductual o medicación o las dos. Y cuando es severa, vamos a aumentar, bueno, vamos a tener nuestra terapia cognitivo-conductual más la medicación. La medicación, les digo, pues los principales dos que nos dan son los inhibidores de la recaptura de serotonina o los inhibidores de la recaptura de serotonina. Y pues bueno, únicamente ahí los discrimina y todos los estudios se han hecho con cualquiera de los dos. Únicamente, y ahí es sobre lo que se van, es con la aplicabilidad de la tolerancia. Recordemos que los inhibidores de la recaptura de noradrenalina serotonina, como la duloxetina o la venlafaxina, pues son menos tolerados que los inhibidores de la recaptura de serotonina. Ahí la diferencia está en que los inhibidores de la recaptura de serotonina, pues van a tener, recuerden que no, su efecto no es inmediato, sino tienen un tiempo de impregnación de lo que es alrededor de 3 a 8 semanas. Y esto es bien importante. Y pues bueno, si el paciente está respondiendo al tratamiento, pues vamos a continuar el tratamiento, vamos a tener un plan de monitorización, y pues eso lo vamos a llevar hasta la remisión. ¿Cuándo lo vamos a decir que está en remisión? Cuando el paciente ya no cumple con los criterios de clasificación, o bien vamos a ver que si nuestro paciente no está respondiendo con o se está deteriorando, o sea, empeora el síntoma, pues vamos a ahí modificar el tratamiento. Y pues bueno, vamos a intensificar justamente, qué es lo que les decía. Vamos a intensificar el tratamiento con la terapia cognitivo-conductual, es lo que les comentaba. Si la tenemos en digital, vamos a cambiar a cara, o sea, una terapia en persona, más la medicación. Si vamos a, si ya tenemos la terapia face-to-face, bueno, cara a cara, vamos a agregar medicación. Y si ya tenemos el tratamiento con medicación, vamos a agregar la terapia conductual. Si ya la teníamos, vamos a intensificarla y aumentar la dosificación, hasta que nos lleve hasta una dosificación máxima terapéutica. ¿Qué es lo que pasa cuando se sale de estos parámetros? Ahí es donde entra el experto. Ahí es a donde ya no nos toca a nosotros como médicos de primer contacto darle un seguimiento a este paciente y vamos a continuar con el abordaje de este paciente. Ahí es a donde entra nuestra limitante y pues ya no nos tocaría continuar con su abordaje. Como les comentaba, todos estos son los estudios que se han hecho justamente con evidencia y que donde se ha demostrado y se han comparado terapias cognitivo-conductuales versus terapias farmacológicas, donde per se ninguna ha tenido una respuesta superior a otra. O bien hay estudios entre estos mismos que chocan. Entonces uno le da un beneficio a una terapia cognitivo-conductual y otro le da un beneficio a una terapia farmacológica pura, donde ya les dije, se han probado uno contra otro, placebo contra este fármaco, y pues no se ha tenido realmente una modificación. Y pues bueno. Pues bueno, espero que les haya gustado. Eso fue todo. Bueno, nada más ¿Alguna duda? agregar. El problema de las drogas era, podemos
tema es que nosotros y mejora, puede durar pero esto vuelve. Es que el estrés crónico se acuña. ¿Y de dónde viene el estrés crónico? Es algo de lo aprendido. ¿Cómo se aprende? Es una forma muy de infancia o infancia. Por así decir, en una encuesta que se hizo en Estados Unidos,